Hola, bienvenidos a este canal. El tema de hoy es la familia cristiana. Ya sabemos que la familia es la unidad básica de la sociedad y que es también la estructura fundamental de la iglesia. Por lo tanto, el rol de la familia, especialmente la familia cristiana, es decisivo para la sociedad de hoy. Por lo tanto, es importante que nosotros, como cristianos, tengamos en claro cómo es la familia cristiana en este siglo XXI. Por supuesto que la Biblia es nuestra guía de fe y de práctica. Y por lo tanto, en las Escrituras, en la Biblia, encontramos cómo tiene que ser el perfil de una familia. Te propongo repasar ese perfil bíblico de lo que es una familia cristiana. Acompáñame. Tengo que aclarar algo. En la época del apóstol Pablo y en el día de hoy, había falsos cristianos y verdaderos cristianos, o lo que yo llamo cristianos artificiales. Para poder dar con el perfil bíblico de una familia cristiana, primero nosotros tenemos que dar con el perfil bíblico de lo que es un cristiano. Si querés saber más, aquí dejo el link para un video donde hablamos específicamente qué es ser un cristiano. De modo que para dar con el perfil bíblico de la familia cristiana, debemos primero asegurarnos de que damos con la talla para lo que la Biblia exige como un cristiano verdadero. Dicho esto, entonces sí, vamos a pasar al texto bíblico para ver ese perfil bíblico de la familia cristiana. Esto lo vamos a encontrar, este perfil o una parte de lo que es el perfil bíblico de una familia en la carta del apóstol San Pablo a Tito. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos unas órdenes que el apóstol Pablo le da a Tito cuando lo envía a la isla de Creta. También tenemos el video que lo puedes ver de la carta del apóstol San Pablo a Tito, un pequeño estudio bíblico acerca de esta carta muy importante para nosotros, la carta a Tito. Pablo lo deja a Tito en Creta para que haga una tarea especial. ¿Cuál era esa tarea de Tito? Él tenía que levantar ancianos, dice las Escrituras, para afrontar las necesidades espirituales que había en esa isla. Y las órdenes de Pablo son muy claras y muy específicas. Pablo le dijo a Tito que lo dejaba ahí, lo establecía ahí para que él establezca a su vez ancianos o familias cristianas verdaderas para impactar a la sociedad de Creta. Entonces ahí tenemos el perfil de lo que es o lo que debía ser esas familias que Tito tenía que establecer ahí en esta isla. Y entonces hay una lista de cómo tiene que ser cada integrante de la familia, y eso es importante para nosotros en el día de hoy. Hay un perfil de cómo tiene que ser el anciano, el padre de familia. Hay un perfil de cómo tiene que ser la anciana, la madre de la familia. Hay un perfil de cómo tienen que ser los jóvenes de esa familia cristiana, cómo tienen que ser las esposas jóvenes de esas familias. Y ese perfil es el parámetro nuestro de cómo debe ser una familia cristiana, no solo en la época de Pablo, también en nuestra época. De modo que aquí tenemos ¿cómo era eso?
¿Qué palabras usa el apóstol Pablo para referirse a ese perfil que tenían que tener los integrantes de una familia cristiana? La primera cosa que llama la atención en Tito es que es como que el perfil va de mayor a menor, ¿no? O de mayor importancia, digamos así, a lo que es más de menor grado, o de mayor grado a menor grado sería lo más apropiado para expresarnos en este sentido. ¿Qué quiero decir? Que el rango de arriba, o el primer perfil, por así decirlo, es acerca del anciano, del hombre o del padre de familia. Y hay como dos tipos de perfil. En el capítulo 1 hay una parte y en el capítulo 2 hay otra parte. Hoy vamos a ver solo el capítulo 2, que está más resumido. Pero ¿por qué dos perfiles o repite el perfil, esa insistencia? Porque el padre de familia lleva la mayor responsabilidad por una cuestión de orden de creación. El hombre va primero porque tiene la responsabilidad de su casa, de su hogar, de la iglesia. De modo que es importante que los hombres o los ancianos tienen que estar muy atentos a lo que las Escrituras exigen de cómo debe ser su perfil cristiano. Bueno, aquí tenemos en Tito 2.2 este perfil de cómo es la familia cristiana. Y por ejemplo dice que los ancianos tienen que ser sobrios o templados, serios, prudentes, sanos en tres cosas: sanos en la fe, es decir, una fe verdadera, no una fe fingida; en el amor, un amor verdadero que viene de Dios hacia su familia, hacia la comunidad; y sano en la paciencia o en el aguante. Dice también que las ancianas, asimismo, las ancianas sean reverentes en su porte, o se distingan en su porte, en su comportamiento. Tiene que ser un comportamiento santo de las madres de familia, no calumniadoras, no dadas a mucho vino o esclavas del vino, dice Pablo aquí. Dice también que las ancianas tienen que ser maestras de honestidad, o maestras del bien, maestras de lo apropiado, de buenas obras, de las buenas cosas. También les exige en el versículo 4 a las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes, a las más jóvenes, a ser prudentes, a ser sobrias, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, como dice en Mateo acerca de Juan el Bautista, que iba a venir a poner el corazón de los hijos en los padres y el corazón de los padres en los hijos, refiriéndose a Cristo, ¿no? Que venía para restaurar a la familia, justamente. Esto está relacionado con eso. ¿Qué más? Que estas ancianas enseñan a las mujeres jóvenes también a ser prudentes, templadas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice Pablo. Y también exhorta a los jóvenes a que sean también prudentes en el versículo 2.6. Los jóvenes tienen que ser prudentes, o siendo de entendimiento, con una mente sobria, ¿no? Le está pidiendo a los jóvenes. Entonces aquí tenemos, en resumidas cuentas, en estos versículos, lo que es el perfil de los integrantes de una familia cristiana, arrancando con el padre, como dijimos, con mayor responsabilidad por un tema de
orden de creación. Entonces el hombre, el padre, está ahí adelante, es el sacerdote de su casa, entonces tiene más responsabilidad, va a ser juzgado por su responsabilidad como padre cristiano o como anciano de su hogar, de su casa. Y también para las esposas, para las jóvenes madres, jóvenes esposas y los jóvenes solteros. Entonces ahí tenemos este perfil bíblico. Repito, ¿quién puede calificar para ser una familia cristiana? Bueno, aquellos que califican primero para ser verdaderos cristianos. Ahora bien, ¿por qué es importante este perfil de la familia cristiana para nosotros en nuestros días? Ahí en el capítulo 1, en el versículo 11 de Tito, hay un texto que para mí es la clave de que por qué nosotros tenemos que insistir en cómo debe ser la familia cristiana en nuestros días. Porque el problema que había en aquella época en Creta es el mismo problema que tenemos nosotros hoy en nuestra sociedad. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Tito cuando le está dando estas ordenanzas de cómo debían ser estas familias cristianas. Bueno, 1.11 podemos leer desde el versículo 9, donde está hablando del anciano, cómo debe ser, cómo debe comportarse. Dice Pablo: reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradijeren. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales conviene tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Creo que este es clave, este versículo, para entender la necesidad de la familia cristiana, de insistir en que necesitamos familias con este perfil que nos da las escrituras de cómo debe ser la familia. Creo que hay una palabra clave aquí, y es esta palabra, casas trastornadas, dice el apóstol Pablo. Quiero ver un poquito acá en este interlineal que estamos estudiando, donde aparece esta palabra, a la cual se traduce como trastornar. Es la palabra anatrepo y significa voltear, trastornar o volcar figuradamente. Es decir, que nosotros vivimos en una sociedad donde los hogares, donde la unidad básica de la sociedad, que es la familia, está totalmente trastornada, volcada de lo que es su objetivo principal. Y desde el punto de vista cristiano tenemos en nuestros días, en el mundo evangélico, que se da esta misma situación. Hay gente que está enseñando cosas a las familias, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, cosas que no convienen, que no están bien, que no son necesarias, como dice aquí el texto. Y eso está sucediendo en nuestros días de manera alarmante. Estamos siendo bombardeados por cosas que vienen de la sociedad, de afuera hacia la iglesia, hacia los hogares, que son cosas que no convienen, que están trastornando, que están volcando lo que es el objetivo principal de la familia cristiana. Cosas típicas de nuestra época y también cosas que vienen a través de las tradiciones, especialmente en el mundo de las iglesias evangélicas. Es importante para nosotros renovar el espíritu de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor. Y es importante que nosotros tengamos en claro lo que las Escrituras exigen
acerca de la familia, acerca de la familia cristiana específicamente. La familia cristiana es el arma poderosa para impactar a la sociedad, para dar vuelta a aquello que está volcado, aquello que está trastornado. Hay que enderezarlo, hay que ponerlo de una manera correcta. ¿Qué es lo que Dios exige? ¿Cómo tiene que ser el hombre cristiano? ¿Cómo tiene que ser la mujer cristiana? ¿Cómo tiene que ser el joven cristiano? La sociedad demanda eso, la sociedad está trastornada y la familia cristiana no puede estar trastornada, no puede estar volcada, dada vuelta. Es la razón por la cual Pablo lo manda a Tito a Creta, porque esta situación estaba sucediendo en esa sociedad. Y Pablo quería familias cristianas que estén en su posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta? Bueno, en las Escrituras nosotros tenemos todo lo que es la guía de cómo nosotros debemos llevar nuestra vida cristiana. Es una lucha. Recuerden que el verdadero cristiano está yendo en contra de la corriente, está yendo para el otro lado. La sociedad y el mundo va para una dirección y el cristiano va en la dirección contraria. Hay un dicho que dice que los peces muertos son los que van con la corriente y los peces vivos son los que nadan en contra de la corriente. Entonces es una tarea difícil, porque la familia cristiana tiene que ir en contra de los estándares que la sociedad pretende imponer como lo correcto, cuando esos estándares están volcados, están trastornados. Y la familia cristiana tiene que mostrar que no, que delante de Dios las cosas son distintas, son como las Escrituras las enseñan y no como la sociedad pretende imponer. Entonces es importante para nosotros tener en claro el perfil de la familia cristiana. Cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, cómo deben ser los jóvenes, cómo deben ser los matrimonios jóvenes, las esposas jóvenes. Vivimos en una época donde hay mucho bombardeo de enseñanzas torcidas, trastornadas, volcadas. Es nuestra responsabilidad enderezar. Eso significa ser sal y luz. Una familia cristiana es sal y luz. Preserva los conceptos de la sana doctrina, endereza lo que está torcido. Fíjense que Pablo también le dice a Tito ahí al principio, en el capítulo 1, que lo puso ahí para que corrigiese lo que estaba mal. Y la forma de corregir lo que estaba mal era levantando familias cristianas que estaban correctamente en la sana doctrina, que estaban siendo fieles a las Escrituras, fieles al propósito de Dios. Así que espero que esto sea de bendición y que nos ayude a ir reflexionando más y más en estas benditas Escrituras que tenemos y que tanto necesitamos empaparnos de ella y volcarnos a ella para poder cumplir con la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.